Muy buenas. Desde San José, Costa Rica, les presentamos una edición de puroperiodismo.com, un sitio dedicado a propagar buenas prácticas del ejercicio del periodismo y de la comunicación en general. Hoy hablamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cato Institute en Washington, quien ha sido previamente director para Latinoamérica del Network de Política Internacional, quien escribe con frecuencia en diarios de Latinoamérica como el Miami Herald, también en publicaciones como El País de Madrid, La Nación de Argentina, El Tiempo Bogotá, El Universal de México y El Mercurio de Chile, y cuyos artículos también pueden verse en el New York Times Internacional y en el Huffington Post y en el New York Post. Juan Carlos también es colaborador regular de CNN en español, NTN 24, Al Jazeera, La Voz de América y otras entidades informativas en la región. Él tiene un grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica y una maestría de la Universidad George Mason. Esta tarde nos acompaña y con él nos interesa conversar inicialmente sobre temas de la agenda internacional, de la agenda regional, de la agenda hemisférica. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, un gusto. Pues dentro de lo que es frecuente en el análisis suyo, Juan Carlos, sobre el estado de la región, se nos presenta una región en tiempos recientes, por lo decirlo de cierta manera, bastante inestable. ¿Qué podemos ver? El caos de Venezuela, los acontecimientos que estremecen a Brasil, más recientemente Chile, también golpeada por escándalos de corrupción, la presidenta Bachelet acusando a medios de comunicación. Perú, que acaba de votar por la reciente opción por sobre la posibilidad de la Fujimori. Argentina, con Macri apenas tomando las riendas. El momento es bastante, pues, te repito, por lo menos de inestabilidad. Basado en Washington, ¿cómo ves vos este panorama a grandes rasgos? Sí, bueno, se trata de siempre tratar de meter a todos los países de América Latina en un saco y ver grandes tendencias regionales. Particularmente este año se ha hablado mucho sobre el fin de la marejada rosa, del pink tide, como se dice en inglés, que era a como se refería a la llegada al poder de todos estos gobiernos socialdemócratas y socialistas que caracterizaron a muchos países de América Latina, particularmente en la década pasada y principios de esta, que hemos empezado a ver un revertimiento de esa tendencia con la elección de Mauricio Macri en Argentina, la pérdida, la derrota del chavismo en la elección legislativa de Venezuela, los problemas y la posible salida del poder del Partido de los Trabajadores en Brasil, la pérdida del referéndum que buscaba Evo Morales para poder eliminar los términos presidenciales, o sea, para poder reelegirse indefinidamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, como usted menciona muy bien, cada país tiene su propia dinámica. No necesariamente podemos ver una gran tendencia regional. En Brasil, en este momento estamos viendo que el gobierno interino de Michel Temer está con grandes problemas. Ha tenido ya la renuncia de 2 ministros, ha recibido muy mala publicidad por la nominación, la designación más bien de ministros que están cuestionados por casos de corrupción. Y es posible que este mal desempeño del gobierno interino de Temer termine salvando a Dilma. Es posible de que la mala conducción del gobierno por parte del presidente interino brasileño sea lo que decida un par de votos en el Senado y terminen garantizando que Dilma regrese al Palacio de Planalto y que
termine su periodo presidencial. Me sorprende que digas eso de que es posible que Dilma se salve. Después de lo que ha visto la región, después de la convulsión que se ha vivido, ¿es factible políticamente una resurrección de Dilma Rousseff? Yo creo que su capacidad de gobernar estaría seriamente limitada si en verdad lograse salir de esta. Tengo entendido, según lo que yo he hablado con gente conocedora de la situación en Brasil, que varios de los senadores que votaron a favor de someterlo a un juicio político no necesariamente están a favor de removerla, que ellos querían ver cómo se iba a desempeñar el gobierno de Michel Temer para eventualmente decidir su voto final. Y bueno, como mencionaba anteriormente, Michel Temer ha tenido hasta el momento un paso bastante desastroso por la presidencia de manera interina. Así que eso podría generar de que efectivamente un par de senadores que votaron, un puñado de senadores que votaron a favor de someterle a un juicio político a Dilma, terminen entonces votando en contra de su remoción definitiva del poder. Entonces, nuevamente, ¿no? En Brasil las cosas no están muy lejos de ser determinadas. Podría ser entonces que veamos un regreso del Partido de los Trabajadores al poder. Y bueno, las encuestas en Brasil, ha habido varias encuestas, incluso durante esta crisis y durante toda esta convulsión, que señalan que un Lula da Silva podría ser reelecto si se lanzase para presidente en el 2018. Así que, nuevamente, es difícil empezar a establecer estas tendencias regionales. En el caso de Bolivia, sí, efectivamente, Evo Morales perdió ese referéndum que pretendía él para eliminar los términos presidenciales y para poder reelegirse de manera indefinida. Sin embargo, ya le está diciendo que lo que perdió fue nada más el primer tiempo, que todavía queda un segundo tiempo y efectivamente todavía le quedan varios años en el poder en donde puede sacarse un as bajo la manga y no me queda la menor duda de que lo intentará. En Ecuador, Rafael Correa ha dicho que él no va a aspirar a la reelección y de hecho la enmienda constitucional que eliminó los términos presidenciales y que garantiza la reelección indefinida establece que no le aplicará a él. Sin embargo, esta estipulación está pegada con saliva en la pared, porque eventualmente la Corte Constitucional de Ecuador puede determinar de que esa estipulación constitucional no es constitucional y por lo tanto permitir que Correa pueda aspirar nuevamente a la presidencia. Juan Carlos, en el caso, digamos, si vos acabas de regresar de un viaje por esa zona, la papa más caliente pareciera, por todo lo que se ha estado viviendo, es la situación de caos en Venezuela. Pero también dentro de esa perspectiva que vos planteás, de que no hay ni blanco ni negro en las definiciones políticas, estratégicas, hemisféricas en este momento, ¿cómo visualizás la evolución a un mediano plazo de lo que se está viviendo en Venezuela, la intervención de la OEA, la intervención bastante atrevida del secretario Almagro, la reacción furibunda de Maduro y la posición de algunos países, entre ellos Costa Rica, como observando con cierta cautela los acontecimientos? ¿Cómo visualizar lo que está pasando? Bueno, hoy amanecimos con la noticia de que Estados Unidos ha decidido entablar un diálogo con Venezuela, un nuevo diálogo con Venezuela, tratar de buscar una salida que no sea violenta a la crisis que vive ese país. Ya hay varios diálogos de por medio, están los 3 expresidentes de iberoamericanos en este momento también tratando de facilitar un diálogo, Zapatero de España, Trujillo Torrijos de Panamá y Fernández de República Dominicana. Sin embargo, yo soy muy pesimista sobre las perspectivas de que se pueda haber una salida negociada. Es muy claro lo que tiene que estar en el tapete, un referéndum revocatorio. Eso es lo que pide la oposición. Cualquier cosa menos que un referéndum revocatorio no es aceptable para la oposición. La situación económica y política de Venezuela ha llegado a un término muy crítico. Estamos incluso hablando de una crisis humanitaria en ese país donde personas están muriendo por falta de comida y por falta de medicamentos. ¿A qué atribuís entonces posiciones como de esta apertura, de esta nueva vía de diálogo que hace Estados Unidos en este momento en que estamos conversando? Yo sinceramente no entiendo la posición de Estados Unidos. Puede ser que Estados Unidos esté manejando varios frentes diplomáticos y ciertamente Estados Unidos dice que ellos apoyan la demanda de la oposición de un referéndum revocatorio, dice que apoyan las gestiones
del secretario Almagro de invocar la Carta Democrática dentro del foro de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, recientemente han dicho que no están de acuerdo con suspender a Venezuela de dicho foro, que sería la consecuencia última de invocar la Carta Democrática, y ahora dicen que están a favor de estos instancias de diálogo que se están llevando a cabo, principalmente por estos tres expresidentes, y que ellos también están entablando un diálogo bilateral con Venezuela. Sin embargo, este es el quid del asunto. Un referéndum revocatorio para tener un impacto verdadero sobre la situación de Venezuela tiene que realizarse antes del 17 de enero del próximo año. Si no se realiza antes del 17 de enero del próximo año, entonces, en caso de que el referéndum se lleve a cabo después de esa fecha y que efectivamente los venezolanos voten a favor de remover a Nicolás Maduro del poder, quedaría en el poder por el resto de los próximos 2 años, por lo que resta del periodo presidencial, el vicepresidente que Maduro designe y que puede designar en cualquier momento para que ejerza como tal. Es decir, un Diosdado Cabello en último minuto podría ser nombrado vicepresidente de la República en Venezuela y sería el que quedaría como presidente si Nicolás Maduro es removido. Esto si el referéndum revocatorio ocurre después del 17 de enero. Si ocurre antes del 17 de enero, hay que convocar una nueva elección en donde muy probablemente la Mesa de la Unidad Democrática gane esa elección presidencial con el candidato que presente. Así que yo creo que lo que está haciendo en este momento el régimen venezolano son tácticas dilatorias para evitar que ocurra un referéndum revocatorio antes del 17 de enero del 2017. Y ya Nicolás Maduro ha dejado muy claro que bajo ninguna circunstancia va a permitir ese referéndum revocatorio. Así que no sé exactamente qué es lo que se pretende con estas negociaciones, puesto que ya una parte ha dicho muy claramente que no va a aceptar la única demanda básicamente que hay sobre la mesa. ¿Y qué tanto está incidiendo la posición de La Habana en estos momentos en lo que está pasando en Venezuela? Bueno, eso siempre ha sido una gran incógnita al nivel de control que tiene los asesores cubanos, el régimen de los Castro sobre el gobierno venezolano. Ciertamente con la apertura que Cuba ha experimentado con Estados Unidos y el hecho de que los envíos de petróleo subsidiado a la isla han disminuido por la crisis económica que vive Venezuela, se especula de que el nivel de influencia de los cubanos ha caído. Se ha hablado, por ejemplo, de que hay una división también dentro de Cuba sobre la manera en que se enfrenta a esta situación. Se habla de que los círculos cercanos a Raúl Castro son los que han manejado, por ejemplo, el acercamiento con Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones, mientras que los círculos más leales a Fidel Castro son los que han tomado el control de la situación venezolana y son los que manejan la manera en que ese gobierno se conduce y que por lo tanto los duros del castrismo, que son los fidelistas, son los que están asesorando al gobierno venezolano. Lo que es cierto es lo siguiente: la alternativa del liderazgo venezolano a estar en el poder es la cárcel, es la extradición o posiblemente el exilio. Esta gente ha robado a manos llenas, se estima, incluso estimados de cálculos de Jorge Giordani, que fue exministro de Planificación de Hugo Chávez, de que la cantidad de dinero que se ha robado durante el régimen del chavismo alcanza hasta los 400.000 millones de dólares. Se sabe muy bien de que gente cercana a Diosdado Cabello y generales de las Fuerzas Armadas participan activamente en el negocio del narcotráfico. Un 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela, por ejemplo. Así que la alternativa de esta gente no es simplemente retirarse en una pensión, con una pensión del Estado en una finca o en un apartamento. No, no. Ellos saben muy bien que se están jugando la vida, casi que literalmente en algunos casos, se están jugando la vida si salen del poder. Así que es por eso que no van a permitir, bajo ninguna circunstancia, un referéndum revocatorio que los saque del poder. Con esa visión tan cruda que planteas del entorno venezolano, pasamos al entorno más inmediato regional, que es el centroamericano, y particularmente a lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega va a la tercera reelección consecutiva ahora en noviembre, pero como decía el periodista Carlos Fernando Chamorro en el sitio Confidencial, autorizando una vulneración completa del sistema institucional democrático. E incluso Daniel acaba de decir, no hay observación.
internacional para esos comicios. ¿Cómo ves esta actitud y, de nuevo, el comportamiento de la comunidad internacional frente a lo que está pasando en Nicaragua? No, en Nicaragua ya lo que tenemos es una dictadura que nuevamente guarda los formalismos democráticos que han caracterizado a otros gobiernos de extrema izquierda en la región, como ha sido el caso de Venezuela, pero ya toda la institucionalidad ha sido socavada. Las cortes responden a Daniel Ortega, el Tribunal Electoral responde a Daniel Ortega, las Fuerzas Armadas responden directamente a Daniel Ortega. No hay mayor institucionalidad en ese país. Ahora bien, vemos un fenómeno muy interesante, y es que a pesar de toda su retórica socialista y neomarxista, Daniel Ortega ahora está gobernando como un presidente de derechas. Es un presidente que ha abierto las puertas a la inversión extranjera en Nicaragua. Vemos que las tasas de crecimiento de Nicaragua alcanzan del 5% aproximadamente. El empresariado de Nicaragua, tengo entendido, grandes empresas están muy contentos porque Ortega les garantiza seguridad jurídica, por supuesto, a cambio de que no lo jodan con temas de democracia y de derechos humanos y de institucionalidad. Y incluso hace un par de meses se anunció que el Fondo Monetario Internacional estaba cerrando su oficina en Managua. Y no lo estaba cerrando porque Daniel Ortega los echó. La estaba cerrando porque dice que ya el gobierno ha cumplido con todas las recomendaciones que tenían y que ya no tenían nada que hacer en Nicaragua. Vea qué curioso. Entonces, efectivamente, ahora Daniel Ortega, a pesar de su retórica socialista, se ha convertido en un dictador de derechas, al mejor estilo de Somoza. Y no hay nada, por el momento no hay nada que impida que él se perpetúe en su poder. Ciertamente en Nicaragua no hay fuerzas suficientemente capaces de detenerlo, la oposición se encuentra altamente dividida y el éxito económico que ha tenido Nicaragua en los últimos años hace que incluso el gobierno de Daniel Ortega cuente con un fuerte apoyo popular. No sabemos si mayoritario, puesto que no hay elecciones limpias, pero cuenta con un apoyo suficiente como para que Daniel Ortega pueda seguir en el poder sin que enfrente protestas generalizadas o sin que enfrente un desasosiego social generalizado que le haga peligrar su continuidad en el poder. De ese entorno regional, internacional, pasamos, Juan Carlos, a tu visión sobre lo que está pasando en Costa Rica. Más recientemente acabas de estar por el país, acabas de visitarlo y sos bastante críticos en tus comentarios semanales sobre la conducción gubernamental. Se acaban de pasar los primeros 2 años de la administración de Luis Guillermo Solís. ¿Cuáles crees son los principales logros de Luis Guillermo Solís como presidente? El principal logro es controlar la inflación. Ha sido una cuestión que no es poca cosa, no es peccata minuta. Costa Rica sufrió de índices de inflación de 2 dígitos por la mayor parte de los últimos 30 años. Y esto ha sido uno de los grandes lastres socioeconómicos que hemos tenido en el país, puesto que la inflación es el impuesto más regresivo de todos. Bueno, sabemos muy bien cuál ha sido la causa, una de las principales causas de esos altos niveles de inflación que Costa Rica tuvo. Por un lado, el hecho de que el Banco Central heredó las deudas de CODESA y que por muchos años se monetizó esas deudas de CODESA, es decir, el Banco Central simplemente imprimía dinero para pagar las grandes pérdidas que dejó el experimento del Estado empresario, pero también principalmente empezando a finales de los 90, vemos de que el Banco Central adopta una política de tratar de subsidiar a los exportadores y al sector externo en general de Costa Rica mediante un tipo de cambio subvaluado, es decir, mediante mini devaluaciones primero y después mediante intervenciones tendientes a que el colón no se apreciara frente al dólar. Eso empieza a cambiar cuando se adopta el sistema de bandas. Aún así se mantuvo una inflación del 7% durante el tiempo que tuvimos el experimento de las bandas cambiarias, pero vemos que con la llegada de Olivier Castro al Banco Central, nombrado por Luis Guillermo Solís, hemos experimentado básicamente 2 años sin inflación, y eso no es poca cosa. Así que yo creo que cuando hablamos de los logros de la administración Solís hay que ser justos y reconocerle de que el presidente ha acuerpado a su presidente del Banco Central ante las enormes presiones que hay, y vimos hace poco un campo pagado en La Nación del sector productivo, no se especifica quiénes son, acusando al Banco Central de no estar interesado en la protección del empleo. Hay enormes presiones de gente muy poderosa allá afuera
y aún así el presidente ha acuerpado a Oliver Castro en su manejo monetario que ha generado una inflación de cero en el país. Has destacado mucho ese control de la inflación en estos 2 primeros años de la administración como uno de sus principales logros. Juan Carlos, y si pudiera señalar hierros, errores claves a lo largo de esta administración que se presentó y se vendió y se proporcionó como la administración del cambio en la política costarricense, ¿cuáles visualizas vos como esos errores más particulares? Dos errores particulares de fondo y uno de forma. Empiezo con los de fondo. Por supuesto que el tema del proteccionismo. Hemos visto, si se habla de que el gobierno de la administración Solís no tiene norte, en un tema particular sí ha tenido un norte muy definido, y es en el tema de volver a las políticas proteccionistas de antaño. El presidente es una persona, un individuo que es convencido de un concepto como la soberanía alimentaria, de que Costa Rica debería producir lo que se come, y vimos que con la designación de Francisco Alanese al frente del Servicio Fitosanitario del Estado, un aumento desproporcionado de medidas proteccionistas, no arancelarias, como fue el caso del aguacate, pero no exclusivamente. También vimos trabas que se pusieron comerciales a la papa y otra infinidad de productos agrícolas que ciertamente han generado controversia, han generado costos importantes a los consumidores costarricenses. El precio de la papa se ha disparado, se ha documentado también como el precio del aguacate, etcétera, etcétera. Vimos que se duplicó el arancel al arroz, una medida altamente regresiva. El 50% del consumo del arroz en Costa Rica es realizado por el 40% más pobre de la población. Así que a cualquier medida que tendiente a aumentar el costo del arroz golpea desproporcionadamente a los pobres. Así que el tema del proteccionismo, eso es uno de los grandes lunares que yo le señalo a esta administración. Y políticamente, la alianza que ha mantenido a lo largo del periodo con el Frente Amplio, el partido, no sé si el presidente, pero se lo planteo, el partido abiertamente, incluso a espaldas del presidente, ha entrado en compromisos. ¿Crees que le puede cobrar al PAC una factura importante en el 2018, ya visualizando lo que se viene? Mira, el PAC siempre ha sido muy ambidiestro sobre su ideología. Hay gente en el PAC que jura que ellos no son un partido de izquierdas, que son un partido de centro. Otón Solís, yo recuerdo muy bien cuando fundó el PAC, dijo que todos estaban bienvenidos en el PAC, menos los comunistas ni los liberales. Sin embargo, yo creo que el PAC a lo largo de los años ha venido definiendo cada vez más marcadamente su ideología, que es una ideología de centro-izquierda. Y en esta legislatura ha sido muy evidente su alianza con el Frente Amplio. Son varios los pactos que han alcanzado, votan en bloque la mayor parte de las veces cuando se trata de temas comerciales, cuando se trata de temas de gasto, cuando se trata de temas de impuestos. Así que yo creo que lo conveniente, y eso fue lo que escribí en su momento cuando se anunció aquel facto, como lo llamé, que fue aquel acuerdo firmado en el Teatro Melico Salazar, del que supuestamente el presidente no se enteró. Lo conveniente es de que estas dos fuerzas políticas se unan de cara a las elecciones del 2018 y que el PAC se presente honestamente ante el electorado costarricense como un partido de izquierdas, que ya no venga con discursos nebulosos, que ya no venga con rutas de la alegría, que la gente no sabe exactamente por lo que está votando, que digan claramente que ellos son un partido que favorecen un Estado más grande, que es un partido que favorece más restricciones comerciales, que es un partido que favorece más impuestos, etc. Yo creo que lo ideal sería que esos dos partidos se unan de cara a las elecciones del 2018. Por todo lo que has estado viendo y analizando y observando, Juan Carlos, aunque hay algunos analistas acá en San José que dicen que no es posible, ¿ves la posibilidad del retorno del bipartidismo al poder? Yo lo veo difícil. El electorado costarricense es cada vez más sofisticado. Y yo creo que gracias a las redes sociales tenemos un electorado, y a pesar de que yo a veces me decepciono muchísimo cuando leo los comentarios en redes sociales, en los periódicos y demás, y en Facebook y en Twitter, porque sale a la luz también mucha ignorancia política, pero yo creo que cada vez más la gente se está informando y vemos entonces un voto cada vez más sofisticado. Ya las
los tiempos en donde la gente votaba simplemente porque mis papás y mis abuelos eran liberacionistas y yo voto por Liberación Nacional, porque aunque me pongan un perro como candidato, ese tipo de tiempo ya están desapareciendo. Ahora tenemos entonces un voto cada vez más ideológico y es por eso que entonces vemos el surgimiento de partidos cada vez más definidos en materia ideológica. El Frente Amplio, por todos sus defectos, es un partido que claramente dice lo que cree, y por eso es que creo que el PAC debería finalmente consolidar esa fuerza izquierda para que haya un partido de izquierda que le presente los casos claramente al electorado. Igualmente, en la derecha debe consolidarse un partido de centro derecha, probablemente alrededor del PUSC. El Partido Liberación Nacional sigue siendo también un partido medio nebuloso. Vemos que Figueres, por un lado, dice que él quiere que el partido regrese a ser un partido de izquierdas. Oscar Arias quiere que sea un partido más de derechas. En fin, que yo creo que eventualmente vamos a movernos cada vez más a un voto más disperso, precisamente, y no regresar a los tiempos del bipartidismo, precisamente porque el electorado es cada vez más consciente y más ideológicamente definido. Pero sin que tengas una bola de cristal a mano, dentro de tus valoraciones, dentro de tus pronósticos, estimaciones a estas alturas, ¿cómo ves las posibilidades del retorno de Oscar Arias liderando a Liberación para el 2018? Bueno, mi lectura de los hechos, a partir de lo que yo veo desde aquí, de lo que yo hablo con gente y de todo, es que el único interés de Oscar Arias en poder lanzarse de nuevo, por lo menos él personalmente, no hablo del círculo que lo rodea, que claramente está muy deseoso de que él se lance. El interés personal de Oscar Arias es simplemente bloquear la candidatura de José María Figueres. Es mi impresión, estoy bajo la impresión de que si José María Figueres desistiera de lanzarse para la presidencia, Oscar Arias también desistiría de lanzarse para la presidencia. No sé exactamente cuál es la razón por la cual don Oscar Arias parece tener entre ceja y ceja su deseo de bloquear a José María Figueres de volver a ser el candidato de Liberación Nacional, pero para mí eso es lo que lo motiva. Así que si José María Figueres decide ser el candidato, muy probablemente Oscar Arias se lance y, según lo que dicen las encuestas, es muy probable que Oscar Arias derrotaría de una manera cómoda a José María Figueres en una convención interna del Partido de Liberación Nacional. ¿Y en unas elecciones nacionales cómo ves el panorama? Bueno, es muy temprano. Si usted me hubiera preguntado 2 semanas antes de la elección del 2014, yo habría dicho que la segunda vuelta iba a ser entre Johnny Araya y probablemente José María Villalta, y ya vimos que de la nada salió un Luis Guillermo Solís tan solo 2 semanas antes, así que 2 años antes, predecir cuál va a ser el escenario para la elección del 2018 es todavía muy temprano para empezar. Ciertamente, Oscar Arias, si Oscar Arias fuera el candidato de Liberación Nacional, llegaría con números favorables, que las encuestas dicen que él sigue siendo una figura popular. Sin embargo, recordemos lo que pasó la última vez que se lanzó para presidente. Es una figura altamente polarizante y si se define un candidato, si se identifica un candidato que podría presentarse como la alternativa a él, no me queda la duda que mucho del voto antiarista, que hay muchísimo allá afuera, giraría en torno a esa figura alternativa y esto le complicaría las posibilidades a Oscar Arias de ser presidente. Yo retomo, ya acercándonos al final de la conversación, su visión de lo que viene haciendo la administración Solís. Si usted tuviese un consejo que darle al presidente Solís para lo que queda del resto de la administración, ¿cuál sería? Involúcrese más en los asuntos de gobierno. Nuestra Constitución establece que el presidente tiene 2 roles, jefe de Estado y jefe de gobierno. Yo siento que al presidente Solís le encanta muchísimo jugar el primer papel, jefe de Estado. A él le encanta dar discursos, le encanta andar en el extranjero, le encanta recibir delegaciones, le encanta ir a cumbres, le encanta andar con la banda presidencial, pero cuando vemos que le preguntan sobre temas particulares de política pública, sobre temas legislativos, él manifiesta total desconocimiento. Él dice que para eso están los ministros. Y me parece que eso debió habernoslo dicho al electorado antes de que votáramos por él, que a él no le interesaba gobernar, que a él lo que le interesaba es andar figurando como jefe de Estado. Mi consejo es de que se meta de lleno a gobernar, que esté informado de lo que está ocurriendo en sus ministerios, que coordine entre sus ministerios una agenda. Es muy difícil que él logre sacar una agenda legislativa en los 2 últimos años de gobierno, particularmente si se obceca con el tema de los impuestos. Pero en materia de infraestructura hay muchísimo por hacer. Costa Rica tiene terribles
carreteras, tiene terribles puertos. Hay mucho ya crédito aprobado que puede ejecutarse para construir obra pública. Así que él dejaría un gran legado si en los últimos 2 años se preocupa un poco más por la agenda nacional que por andar viajando. Juan Carlos, muchas gracias. Estamos a la orden. Desde San José de Costa Rica hemos presentado una nueva edición de puroperiodismo.com, un espacio dedicado a promover las mejores prácticas del periodismo y de la comunicación en general. Hoy conversábamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cairo Institute basado en Washington. Les habló Edgar Fonseca.